Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Liceo. Buenas noches, Liceo. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Liz. listo. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. En instantes iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales en esta última semana de las actividades de esta primera unidad. En el tema que nosotros vamos a ver en la clase de hoy es un tema bastante importante en cuanto al desarrollo sostenible, sobre todo de las familias a nivel de todas las sociedades. Vamos a ver acerca del empleo y la seguridad social, cuáles son las características, cuáles son lo que les diferencia las actividades unas de otras. Vamos a ver todas estas actividades en el desarrollo de la presente actividad. Listo, compañeros, bienvenidos una vez más. Gracias por iniciar. Obviamente, estar pendientes de todo el desarrollo de las actividades que se vienen aplicando, se vienen desarrollando semana tras semana. Les recuerdo una vez más que obviamente esta es la última semana correspondiente a la unidad número uno. A partir de, me imagino que en estos días ya creo que les iban a habilitar para que empiecen a rendir las pruebas correspondientes a esta primera unidad. Esta prueba sí es obligatoria y tiene un puntaje, así es que por favor les recomiendo que ustedes sigan revisando, que ustedes sigan cumpliendo con todas las actividades, sobre todo el cumplimiento, el desarrollo de estas actividades que son los test. Si es que ustedes no cumplen, obviamente van restando puntos y eso les va a perjudicar bastante en el momento que ustedes intenten pasar al siguiente nivel. Así que por favor, mejor sigan cumpliendo con todas las actividades que obviamente se encuentran activadas en su plataforma virtual o en su aula virtual, como ustedes la conocen. Iniciamos el desarrollo del cuarto tema de la primera unidad. Vamos a ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Tienen en pantalla, estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número uno, empleo y seguridad social. Vamos a ver el tema número cuatro, importancia del empleo, la generación de empleo y la seguridad social, que van de la mano, son concomitantes. Si no hubiera seguridad social, obviamente el empleo no cumpliera esa función primordial en cuanto a la economía de las familias, requiere. Entonces, la seguridad social es un pilar fundamental que va asociado justamente al empleo, al trabajo. A continuación tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma actividad. Recuerden que el trabajo es individual, eso quiere decir que no puede haber trabajos similares por ningún motivo. Deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad? Y se contesta las siguientes preguntas, desarrolla el siguiente taller. Aquí tienen ustedes un taller. Este taller lo tienen que desarrollar a mano en las hojas o en el cuaderno donde ustedes estén desarrollando sus tareas. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, plantea en tu cuaderno ejemplos concretos sobre los siguientes tipos de empleo. Utiliza el siguiente ejemplo a manera de referencia. Eso quiere decir que ustedes pueden hacer en función de este cuadro que ustedes tienen aquí. Obviamente pueden hacer es como un ejemplo que ustedes deben seguir para que ustedes puedan crear este organizador gráfico. Dice en tu cuaderno, dice ejemplos concretos sobre los siguientes tipos de empleo. Tenemos trabajadores empleados. O que ustedes, por ejemplo, aquí, por ejemplo, dice Mario trabaja en una empresa farmacéutica como supervisor. Tenemos la siguiente, en este caso, que es la economía informal. Igual tienen que colocar aquí un ejemplo en cuanto a economía informal. Y multiempleo es una persona que trabaja en varios trabajos, tiene varios empleos. Igual tienen que poner ustedes un ejemplo. Esto en el primer organizador gráfico. En la siguiente dice, interpreten. En el cuaderno elaboren esquemas similares para interpretar la gráfica. Obviamente que tienen ustedes a continuación el empleo y el desempleo en el país y obviamente respondan a la siguiente actividad. ¿Cómo está dividida la población ecuatoriana?
ventajas y desventajas de cómo está dividida la población ecuatoriana. La siguiente, ¿cómo se divide la población activa e inactiva? Aspectos positivos y también aspectos negativos. Y por último, porcentaje de empleados y desempleados. Igual ventajas y desventajas en este contexto. Entonces, eso son lo que ustedes tienen que aportar en función de estas dos determinantes. Tanto ventajas, desventajas, aspectos positivos, negativos, ventajas y desventajas de las temáticas que ustedes tienen en los cuadros de color rosado. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en función de las actividades correspondientes a esta semana, esta última semana, la segunda actividad que tienen, segunda y última de la unidad número 1. Les recuerdo una vez más que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea, eso es obligatorio. Tienen que cumplir tal como se les presenta el esquema que ustedes tienen en su documento. Es lo que ustedes tienen que cumplir. A continuación se encuentra establecido también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema importancia del empleo, la generación de empleo, la seguridad social, la semana número 4, correspondientes a la semana número 4 de fecha 2 de septiembre del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde hoy, 2 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 10 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de septiembre. Hasta ahí ustedes van a poder observar ya que el puntaje que ustedes han obtenido en estas dos primeras tareas que han presentado. Esas son las características, son tiempos de entrega, son tiempos de calificaciones, son características en cuanto a recomendaciones y también, obviamente, las instrucciones en cuanto al desarrollo de la presente tarea, de la presente actividad que ustedes tienen establecida ya en su aula virtual, que se encuentra activada en su aula virtual. Una vez que se les ha explicado todo este proceso, vamos a ver a continuación el desglose en cuanto a la explicación del tema central de la presente clase, que es el empleo y la seguridad social. Dos temas bastante importantes y que todo el mundo está obviamente relacionado directa o indirectamente con este tipo de actividades. Hay trabajos que nosotros vamos a ver, hay diferentes tipos de empleos y dentro de estos empleos, obviamente ustedes van a ver que existen empleos formales, empleos informales y una serie de cosas más. Vamos a ver a continuación el desglose de todos estos temas de empleo y seguridad social. Vamos a ver importancia del empleo. ¿Cuál será la importancia del empleo? El objetivo fundamental de la sociedad es que los habitantes del país tengan los recursos que necesiten para cubrir sus necesidades básicas o elementales y vivir una existencia digna, con servicios de salud, educación, vivienda, alimentación y vestido y recreación, o también incluso incluyendo dentro de estos temas también el descanso. La forma como la población consigue esos recursos es el empleo. Si no tienen empleo, imposible que vayan a cubrir esos gastos y se transforman en un problema para la sociedad. Estar empleado significa tener un trabajo remunerado que proporcione los ingresos que permitan cubrir las necesidades, sobre todo las necesidades básicas. Uno de los fines del Estado es garantizar el empleo a sus habitantes. En este sentido, debe velar para que la economía del país crezca y se mantenga activa. De esa manera, obviamente, los habitantes van a acceder a todos los servicios en relación al trabajo o puestos laborales. Las estadísticas proporcionan información sobre la situación de los trabajadores, empleados y remunerados. Ofrecen datos sobre desempleados, que son las personas que durante un periodo determinado no tienen ningún tipo de trabajo, ninguna fuente de trabajo remunerado y busca empleo sin conseguirlo. Las estadísticas informan acerca de los subempleados, que son los trabajadores extremadamente pobres que no tienen trabajo fijo y viven del día a día, por lo que se ven obligados a realizar cualquier tipo de labor, cualquier tipo de trabajo con ingresos sumamente bajos y muchas veces vulnerados en relación a sus derechos como trabajador. El subempleo es otra problemática. Es conocido también como empleo informal o economía informal. Es un trabajo precario e inestable, de baja remuneración. El subempleo urbano es de 3 a 5 veces mayor que el desempleo urbano.
Crece aceleradamente, sobre todo en tiempos de crisis económica, pero el aumento de los subempleados no significa necesariamente que el desempleo abierto no crezca también dentro de estas problemáticas en función de las políticas que debe tener el Estado para generar empleo para todos sus habitantes. Dentro de estas características, el empleo y la economía nacional juegan un papel importante, pues el empleo obviamente permite que existan los recursos necesarios para que exista el movimiento de divisas dentro del país. Eso quiere decir, no sé si ustedes en algún momento habrán escuchado el término circulante, que existe el circulante. ¿Qué es el circulante? Es cuando usted por un X trabajo recibe una remuneración o también puede recibir un sueldo, que no es lo mismo. Remuneración y sueldo son cosas distintas y eso ya vamos a ver más adelante. Pero, obviamente, ¿qué es lo que hace cuando ustedes cobran? Ustedes no se quedan guardados con el dinero, ¿no es cierto? Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con ese dinero van a ir, qué sé yo, ya te necesitarán víveres, van a la tienda, compran pan, compran leche, van a, qué sé yo, si saben equilibrar bien su economía, se irán a una boutique, se irán a una tienda de zapatos, adquirirán ropa, adquirirán zapatos, adquirirán medicina en caso de necesitarlo y así sucesivamente. Eso genera movimiento económico. Ese es el circulante. Ahora, cada uno de estos lugares tampoco se queda con ese dinero, pues ellos tienen que invertir en sus negocios, tienen que pagar a sus proveedores y así sucesivamente se genera un movimiento desde un punto pequeño hacia varios puntos en función de estrella. Y de esa manera, obviamente, se genera una economía activa. Por eso el empleo y la economía nacional es de suma importancia. En ese sentido, en nuestro país, la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca, denominado sector primario, es una fuente muy importante de generación de empleo. ¿Por qué se considera todos estos sectores como el sector primario? Porque ellos obviamente son quienes producen la materia prima, por eso es el sector primario. Entonces es una fuente muy importante de generación de empleo. Casi un tercio de la población trabaja y vive de los ingresos provenientes de este sector. A pesar de la disminución de su crecimiento de los últimos años, sin embargo, la ganadería ha registrado un crecimiento notable en los sectores. El desempleo sigue siendo un problema grave, especialmente para el sector campesino. Esa es una de las características, obviamente, las partes negativas en cuanto a esta determinación, a este sector. En el siguiente gráfico nosotros vamos a ver, y obviamente tienen en función de este gráfico, también tienen que revisar para que ustedes puedan cumplir la segunda etapa que tienen en su tarea. Aquí tienen estos gráficos, son diagramas de pastel que obviamente permiten graficar los datos estadísticos de determinada información. Aquí se pone en porcentajes y obviamente les permite a la población o al lector saber cuál es más y cuál es menos en función de puntos porcentuales. Por ejemplo, aquí tenemos la población total, tenemos el 70 y el 30%. El 70 obviamente representa a la población en edad de trabajar. Esto está pintado en el pastel de color rojo, mientras que los menores de 15 años representan el 30% dentro de este pastel. Esa es la población total. En la población de edad de trabajar tenemos igual 34% en amarillo o en mostaza y 66% en rojo. En rojo dice la población económicamente activa, que es el PEA, es el 66%, mientras que el 34% es la población inactiva, la que no tiene trabajo o la que no está en edad de trabajar. Entonces aquí nosotros vamos viendo los datos porcentuales. Una de las características, obviamente, que hasta la actualidad no se ha podido romper esa hegemonía y de también, obviamente, puede ser también parte de discriminación, es los altos niveles y la desigualdad que existe entre hombres y mujeres que acceden a un puesto laboral, por ejemplo, empleos por sexo. Aquí nosotros podemos ver, en este caso, en rojo tenemos a las mujeres y en verde tenemos a los hombres.
los hombres tienen mayor posibilidades de empleo, mientras que las mujeres tienen menos posibilidades de empleo. Hasta el último dato, obviamente tenemos que los hombres, obviamente, representan el 96,3% en relación a las mujeres que representan el 94,33%. Entonces ahí nosotros podemos ver que existe una desigualdad total en función de esta actividad. Y también tenemos en la parte siguiente, tenemos el desempleo por sexo. Las mujeres en este caso se encuentran en primer lugar, tienen el 5,67% de mujeres desempleadas frente a los hombres que apenas tienen el 3,63%. Eso quiere decir que todavía existe un nivel de discriminación hacia la mujer en los sectores laborales. Otro sector que no creció y con ello ha generado empleo es el comercio, especialmente el pequeño comercio por cuenta propia o de economía informal. Se ha desarrollado en las ciudades grandes y pequeñas, ha sido una válvula de escape al problema de la desocupación abierta. El sector terciario, donde se concentran el turismo, los servicios educativos y la salud, es otra de las actividades de gran generación de ocupación, a pesar de un retroceso importante a finales del siglo XX. En el año 2001, los servicios representaban el 17,6% de la población económicamente activa, lo que estaba representado en el gráfico como PA. En cuanto a la generación de empleo, las actividades que en la última etapa demostraron mayor dinamismo en la creación de empleo fueron el comercio, los establecimientos financieros y el transporte, en tanto que otras actividades muy importantes como la manufactura han perdido relevancia dentro del mercado. El mayor número de empleados se ubica en microempresas de 2 a 5 personas con el 32% de importancia. En menor medida están los trabajadores por cuenta propia o privados, que representan el 28%. Los trabajadores que elaboran en las pequeñas y medianas empresas alcanzan el 32% y apenas el 8% restante están empleados por las grandes empresas. Eso quiere es demostrar que existe una amplia discriminación, existe una amplia desigualdad en cuanto a personas que se encuentran empleados en las empresas más grandes. No hay muchos puestos de empleo en las empresas grandes. ¿Por qué sucede esto? Porque las empresas grandes, al tener grandes excedentes económicos, obviamente empiezan a sistematizar todos los procesos de producción. Por ende, ubican más máquinas y obviamente requieren menos mano de obra humana. Más de la mitad de los trabajadores están en la economía informal y la economía popular. La gran empresa genera muy poco empleo porque dispone de aparatos productivos y tecnológicos ahorradores de mano de obra, justamente lo que les había mencionado. El propio Estado es una importante fuente de empleo, ya que el servicio público requiere funcionarios que deben evitarse el crecimiento excesivo de la burocracia dentro de este sector también. Pero obviamente el Estado representa también un importante espacio en cuanto a la creación de empleo. Una de las características fundamentales en todos estos conceptos de trabajo, en todas estas actividades de trabajo, es la cobertura del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES ofrece a sus afiliados seguro médico que cubre consultas, hospitalización y medicinas, un fondo de pensiones para jubilación después de aportar durante toda su vida laboral del afiliado. La institución ha tomado responsablemente a responsabilidades adicionales como un fondo de cesantía y seguro de desempleo y créditos para consumo, lo que es de los créditos quirografarios y para vivienda hipotecarios. La creación del banco de la institución, lo que obviamente es el BIES, fue un avance muy importante para el país. En los últimos años se ha elevado notablemente la cobertura del IES y el número de sus afiliados. Se incluyó a las amas de casa y también al sector informal. La población ecuatoriana se ha pronunciado respecto repetidas veces, obviamente por un seguro social que mantenga su carácter de público y no pase a manos privadas, porque ahí sí prácticamente sería la terminación de todos los beneficios que tienen los empleados a nivel nacional. Aquí vamos a hablar a continuación del multiempleo.
las personas que tienen varios empleos y por último un poco más acerca de la seguridad social. Un aspecto importante es el multiempleo familiar, esto es que los miembros de una familia para sobrevivir deben mantener varios empleos al mismo tiempo. A veces el marido dispone de empleo permanente y la mujer está en la economía informal. Los jóvenes, niños y niñas también trabajan en modo informal, sobre todo en el campo, a pesar de sus esfuerzos del Estado por erradicar el trabajo infantil y que la Constitución prohíbe el trabajo a menores de 15 años. Pasada esa edad se permite las actividades laborables con determinadas restricciones establecidas en la ley. Esto como las características fundamentales y vamos a hablar en la parte final sobre la seguridad social. En el pasado, la población ecuatoriana, como la de otros países, trabajaba por años sin garantía solo por un pago diario. Cuando ya no podía continuar trabajando, debían confiar en la familia o la caridad pública para sostenerse en la vejez y luego o luego de un caso de accidentes que los dejaran imposibilitados para trabajar. Solo en la década de los 20 del siglo pasado, con el surgimiento del socialismo, se comenzó a hablar de seguridad social y se emitieron las primeras leyes de protección del trabajador. De hecho, en el año de 1938 se creó lo que se llamó en una primera instancia la Caja del Seguro y la Caja de Pensiones. Se crearon las pensiones de jubilación y el seguro médico para los empleados públicos y unos pocos empleados privados. Estos últimos fueron incorporados paulatinamente. La seguridad se ha ido ampliando a todos los obreros, trabajadores del campo, artesanos y otros sectores, como los trabajadores domésticos. Se creó el seguro campesino y el seguro voluntario, pero aún hay una enorme cantidad de subempleados que no están dentro de las estructuras que obviamente que requiere la ley para afiliarse al IES y no tienen ningún tipo de seguridad social. Y obviamente todos estos aspectos obviamente tienen que tomarse muy en cuenta para continuar obviamente cubriendo todas las necesidades que tienen los trabajadores. En nuestra segunda etapa vamos a ver y vamos a hablar un poco más acerca del trabajo. Vamos a ver cuáles son las características del trabajo. Vamos a ver a continuación y vamos a ir viendo cómo obviamente se determina cuál es la conceptualización exacta acerca del trabajo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales y vamos a dar una conceptualización más clara de qué es el trabajo. El trabajo es la actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes y servicios. La palabra trabajo proviene del latín tripaliare o traducido que es torturar, derivado a su vez de tripalium, nombre que daba a un instrumento similar a un cepo, en el que se sujetaba a los caballos y bueyes para poder herrarlos adecuadamente. El mismo instrumento podía usarse para castigar a reos y también a esclavos. Ese es prácticamente el origen del vocablo del término trabajo. El trabajo es fundamental en las sociedades, abarca una gran variedad de tareas, desde la limpieza del hogar y la construcción de maquinarias hasta el dictado de clases y los viajes espaciales. A lo largo de la historia, el trabajo ha ido vinculando con otros aspectos de la sociedad, como la pertenencia a una clase social, el acceso a ciertos privilegios y el ejercicio de algunos derechos establecidos en las legislaciones de cada uno de los países. En cuanto a los tipos de trabajo, existen varias maneras de clasificar al trabajo. Algunas de ellas son las que vamos a ver a continuación. Según el tipo de esfuerzo que realizan o que requiere, el trabajo se subdivide en trabajo manual y trabajo intelectual. Cuando hablamos de un trabajo manual, es el que se requiere un esfuerzo físico. Es el tipo de trabajo más antiguo que se conoce y hasta la revolución industrial fue el predominante. Algunos ejemplos de trabajos manuales son la albañilería, la pintura de brocha gorda, la alfarería, la siembra, entre otros. Mientras que el trabajo intelectual es aquel que no requiere esfuerzo físico, sino capacidades intelectuales. Ejemplo de este tipo de trabajo son las labores de un arquitecto, de un médico, de un político, de un docente, de un profesor y así sucesivamente.
La segunda clasificación del trabajo es según el grado de preparación que requiera. Existe, en primer lugar, el trabajo calificado o profesional. Es aquel trabajo que requiere una formación especializada, por lo general de nivel académico. Ejemplo de este tipo de trabajo son las prácticas médicas, la ingeniería civil, la docencia, abogacía, arquitectura y otras disciplinas más. El trabajo semiclasificado, por el contrario, es aquel en el que es necesario tener conocimientos previos de ciertos procesos o de manejos de máquinas. Las preparaciones eléctricas, el manejo de grúas y tractores, la construcción de edificios, pertenecen a este tipo de trabajos. Y por último, el trabajo no calificado es aquel que no requiere conocimientos previos, por lo que se puede ser desempeñados por cualquier tipo de persona que sigan las reglas o instrucciones dadas en el trabajo. Por este motivo suelen ser peor remuneradas que el trabajo calificado. Son empleos de este tipo, el trabajo en las áreas por ejemplo, camareros, empleados de limpieza, vigilante, entre otros tipos de trabajos. La otra clasificación que tenemos del trabajo es según la escala de producción del trabajo. Tenemos, por ejemplo, el primero, que es el trabajo artesanal, es aquel en el que la elaboración de objetos se realiza a mano o utilizando herramientas simples. Como resultado de ello, cada objeto es distinto a los demás. Ejemplo de este tipo de trabajo es el que realizan muchos ceramistas, tejedores y también algunos carpinteros y pequeños productores de alimentos. En cuanto al trabajo industrial, el trabajo industrial es el que se realiza en las fábricas, donde se transforman materias primas en manufacturas utilizando maquinarias complejas. Históricamente, este tipo de trabajo surgió a finales del siglo XVIII con la Revolución Industrial. El trabajo de los operarios de una fábrica constituye un trabajo de carácter industrial. La siguiente característica, la siguiente división del trabajo es según la relación entre el trabajador y aquel que lo contrata. Trabajo, por ejemplo, tenemos en relación de dependencia. Es el trabajo que se realiza bajo la subordinación de otra persona, física o jurídica, quien contrata al trabajador y establece las condiciones del trabajo. A cambio del trabajo realizado, el trabajador recibe un salario. Es la forma de trabajo predominante en la actualidad. Los trabajos que hacen los cajeros de un banco, los analistas de una empresa o los empleados de un organismo público son ejemplos de este tipo de trabajo en relación de dependencia. El trabajo independiente, por el contrario, es el trabajo que se realiza por cuenta propia. Habitualmente es el ejercicio de la profesión u oficio. El trabajador no depende de ninguna persona y en vez de salario recibe periódicamente, cobra por cada trabajo efectuado. Son ejemplos de este tipo de trabajo las labores autónomas de un plomero, por ejemplo, un comerciante, un psicólogo o también puede ser un abogado, desde lo menor hasta lo mayor. Tenemos el siguiente, que es el trabajo eventual. Se trata de un trabajo en relación de dependencia temporario en el que el trabajador es contratado por un periodo determinado para hacer una actividad específica. Mientras dura la relación laboral, el trabajador debe realizar las tareas que le asignaron y a cambio recibe un salario. Ejemplo de este tipo de trabajo es el de los trabajadores estacionales contratados en ciertas plantaciones para trabajar únicamente durante la etapa de la cosecha. Tenemos la siguiente clasificación, que es según se ajuste o no a las normas legales. Por ejemplo, tenemos el trabajo formal o registrado. En esta categoría ingresan todos los tipos de trabajo que se ajusten a las disposiciones establecidas. Se trata de un trabajo legal sujeto al pago de impuestos y otras contribuciones, por ejemplo, el servicio de salud. Mientras que el trabajo informal, al contrario del trabajo formal, el trabajo informal es todo aquel que no se rige por los ordenamientos legales o solo por algunos de aquellos. Oficialmente no existen para el Estado, por lo que no tributa los impuestos y las atribuciones correspondientes. No tiene contribuciones. Entonces son las características en cuanto a las clasificaciones que tiene el trabajo para que ustedes obviamente tengan una idea más exacta de todo cómo está constituido este amplio mundo en el cual todos estamos involucrados, todos formamos parte
de A o B circunstancias. Es indispensable, obviamente, trabajar para poder cubrir todas las necesidades básicas que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. Esas son las actividades que nosotros hemos ido viendo, que nosotros hemos ido realizando, hemos visto el trabajo, las características, clasificaciones, cuál es la importancia del trabajo en la sociedad, lo que implica, lo que aporta el trabajo, no solamente para las familias, sino también para el Estado, y una parte muy fundamental que es la seguridad social. La seguridad social es fundamental. Sin la seguridad social, obviamente estaríamos siendo víctimas de abuso por parte de los empleadores. Prácticamente nosotros no tendríamos los derechos establecidos en la ley del trabajo y en la ley del seguro social, que obviamente todos los trabajadores, dentro de las distintas escalas que nosotros hemos ido revisando en esta tarde, en esta noche, obviamente están cubiertos por todos estos beneficios. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta clase de ciencias sociales. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar dentro del proceso educativo en la siguiente hora que nosotros que ustedes van a tener conmigo a partir de las 8:40, que es la clase de ciencias naturales. Así que, señores y señores, les espero en la siguiente clase. Gracias, Lice. Gracias, Lice.